hablar, me voy a quitar la máscara, disculpen, porque hablar con máscara es un lío. Ustedes son los enmascarados, yo no. Buenas tardes. Empiezo diciendo que tengo una sensación especial. Es mi primera presentación presencial. Año y medio de presentaciones virtuales. Ustedes han tenido encuentros, se han reunido. Para mí es la primera actividad que hago presencial. Salvo alguna reunión con amigos, hemos ido a tomar un café, una cerveza, o con la familia, o con las personas que nos han venido a visitar en casa. Y creo que esto es un motivo de reflexión, porque cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tiene sus propias experiencias. Hemos hecho memoria, hemos vivido cosas agradables quizás, otras tragedias, problemas gravísimos, y como dice Nuri, el Ecuador, yo diría, el mundo ya no es lo que era. Pero hay un problema muy grave, que si esa es una conclusión seria, responsable, muchas personas, yo diría que inclusive quienes tienen la responsabilidad de dirigir nuestros países a nivel mundial, en términos económicos y políticos, lo que quieren es volver a la normalidad. Y eso ya es complicado, porque la normalidad explica gran parte de los problemas que estamos atravesando. La normalidad ya era una anormalidad. El gran reto que tenemos es sacar algunas conclusiones de esa memoria, de esas memorias individuales, colectivas, procesadas, para encontrar otros caminos. Nuri ya daba algunas pistas, y creo que en la mañana también había trabajado al respecto. Y entiendo que en este libro, que apenas lo dejé en casa hace un par de días, ya hay algunos elementos. Empecemos voy a concentrarme más en la cuestión económica, y voy a poner algunos datos y algunas cifras en este pizarrón, simplemente para graficar lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Ya? En primer lugar, ya Nuri dijo, medido en términos de caída del Producto Interno Bruto, la crisis del Ecuador es la más aguda que tenemos registro. ¿Ya? La caída que mencionó Nuri es de menos 7.8%, en el año pasado, ¿ya? Que representa la más alta en toda la historia de la República del Ecuador. La más grave anterior fue la del año 1999, ¿ya? Que recordarán ustedes, fue una crisis mayúscula, ¿ya? Y tuvimos una caída del 4.3%. Esta es entonces una primera lectura importantísima. ¿Ya? Y además yo diría, simplemente para graficar, aquí creo que cayó la economía ecuatoriana per cápita en algo como el 6%, y aquí cayó, perdón, sí, el 6%, y aquí cayó el año pasado en menos del 10,2%. Entonces hay una caída de la economía ecuatoriana sumamente grave, sumamente complicada, y como bien anotó Nuri, me parece que el otro dato que hay que rescatar, no todos los problemas surgen por el coronavirus. La economía ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana ya tenía una serie de dificultades sumamente graves que presentó acá también Nuri cuando nos habló del año base 2019. Recuerden ustedes que desde el año 2015 la economía ecuatoriana no crecía, estaba estancada. Había ya un estancamiento de la economía ecuatoriana. 2015. Luego tuvimos el terremoto que afectó sobre todo a las provincias de Manabí y Esmeraldas, y se complicaron las cosas, pero tampoco el terremoto es la causa de esto. Hay otras explicaciones que están detrás de todo esto y que merecen ser reflexionadas y conocidas, por supuesto. Y entonces, en ese escenario, estamos frente a un momento sumamente complicado, sumamente complejo, ¿ya? Para que tengamos una idea, y aquí con las cifras que nos da Nuri, creo que queda más claro.
¿Qué nos dijeron apenas apareció el coronavirus? Quédate en casa. Y había que quedarse en casa. Pero ¿cuántas personas podían quedarse en casa? El 45% de las viviendas en el país no tienen condiciones adecuadas. 45%. 3.8 millones de hogares. No tienen agua potable, muchas. No tienen servicios higiénicos. Las construcciones son deplorables y muchas partes se vive en hacinamiento. Piensen ustedes eso, sobre todo en aquellas provincias de la costa ecuatoriana, y pienso mucho en Guayaquil y lo que se vivió hace poco más de un año, con poblaciones que viven en una sola habitación, muchas personas, con unos calores fenomenales, con mosquitos sin aire acondicionado, sin ninguna ventaja que tenemos quienes somos privilegiados de poseer una casa más o menos bien construida. Esta es una realidad lacerante. Nuri también mencionó otro asunto. El 56% de los profesores y de las profesoras no tienen acceso a internet, entonces quédate en casa. Pero si no pueden quedarse en casa porque no tienen, los profesores no pueden dar clases, las profesoras tampoco, ¿ya? Y el 50% de los hogares no tienen acceso a internet. Yo conozco algunos casos más o menos cercanos en donde los niños compartían un celular para hacer las clases. 2, 3 niños que compartían un celular para hacer las clases. Y la madre necesitaba ese celular porque además vendía algo de comer o tenía que hacer otras atenciones. La complicación que ha habido en esto, quédate en casa, ¿ya? Y ahí vienen los problemas más agudos, ¿ya? Quédate en casa. ¿Cuántas personas pudieron hacer entonces el trabajo, el teletrabajo? Sí, adicionalmente se perdieron cantidades enormes de empleo. El empleo pleno en el año, al finalizar el año 2019, el empleo pleno, o sea, quien tiene seguridad social, quien tiene por lo menos el ingreso mínimo, 8 horas de trabajo aseguradas al día, ¿ya? Era para el 39% de la población. Un 39% de la población tenía empleo, algo más, no me acuerdo este rato, tenía empleo pleno. A junio del año pasado, el empleo pleno llegó al 17%. ¿Ya? Esto quiere decir que solo 17, menos del 17% realmente, 16.8%, tenía un empleo asegurado. Y el resto de personas, muchísimas, no solo que perdieron el empleo, sino que tuvieron que buscar otras opciones, poniendo en riesgo la vida misma. O se enfermaban o se morían de hambre, así de fácil y sin rodeos, ¿ya? Y este es un tema muy complicado y muy difícil, que viene de tiempo atrás, no es que esto es nuevo, este problema del empleo, se agudiza por el coronavirus. Luego hay una ligera recuperación, ¿ya? Y las últimas cifras nos dicen que a enero llegó a un 34% por 2 razones. Porque hubo menos restricciones de los confinamientos, entonces comenzó a reactivarse un poco la actividad económica en distintos rubros, y también porque hubo algunas medidas laborales que, digamos claro, la flexibilización laboral permitió incorporar a ciertas personas al mundo del trabajo. Pero esa flexibilización laboral implica una precarización del trabajo, y esto es clave y fundamental. Pero ya las últimas cifras me volvieron a sacar una señal de alerta, porque creemos que ya estamos saliendo y al parecer no, porque la cifra del mes pasado nos dice que estamos con un empleo pleno de un 31.5%. Esto quiere decir que de 100 personas que están trabajando en el país, en la población económicamente activa, al menos 30 personas tienen un empleo pleno, el resto no. La situación del empleo sigue siendo en extremo precaria, difícil y complicada. Y si esto nosotros le proyectamos al campo, algunas ideas nos planteó ya aquí en Uri, sabemos que el empleo, el desempleo en el campo llega al 40%. 40% de desempleo en el campo, y en algunos sitios puede ser incluso más alto. Y las cifras oficiales incluso hablan de que 9 de cada 10 personas no tienen un empleo adecuado en el campo. La situación es dramática y es complicada. Entonces tenemos aquí una realidad
difícil de resolver fácilmente. Otro punto que me parece importante aquí, en el término del empleo, que estaba notando, es el hecho de que ha crecido aceleradamente el empleo infantil. El empleo infantil, les voy a dar las cifras porque no recuerdo todas de memoria. En el año 2019 eran 375,000 niños y niñas que trabajaban. En el año 2020 fueron ya 420,000 personas, niños menores de 5 años, niños y niñas que trabajaban. Ya el año 2021 las cifras hablan ya de 435,000, un incremento de un 20%. El 60% de este incremento está en el sector rural. Pero ahí viene una pregunta, necesariamente ese incremento del empleo infantil tiene que ser visto como algo negativo. Quiero provocar la discusión, ¿verdad? Porque seguramente muchos niños que tuvieron que ir a sus comunidades porque sus padres ya no podían estar en las ciudades, encontraron una actividad ante la ausencia de escuela que no necesariamente tiene que ser negativa. Ahora, no estoy diciendo que estoy apoyando esa realidad. Lo único que les digo es un tema que a mí me llama a la reflexión y a la discusión, porque de hecho el país ya cambió. El sistema educativo no se va a sostener solo por el internet, por las muchas dificultades que hay. Y adicionalmente les dejo la inquietud de que los sistemas de educación que tenemos tienen enormes falencias estructurales. En su raíz están complicadas, no funcionan. Y podría ser interesante, estoy pensando en las comunidades, que una combinación de educación con experiencias de este tipo de trabajo laboral puede ser interesante. Insisto, no estoy diciendo que hay que fortalecer el trabajo infantil, no, eso no es, sino que me quedan esas dudas en clave con lo que estaba señalando Muri, de que hay que buscar respuestas alternativas, respuestas comunitarias. Veamos otras cifras para completar algo que ya nos señaló Muri. El tema de la pobreza. El año 2019, el 25% de la población tenía pobreza por ingreso, ¿no? 25%. Las últimas cifras nos dicen ya que las de diciembre, que tenemos el 32.5% de pobreza, pero, como anotaba ella, la metodología de cálculo de este último año deja mucho que desear, porque no se pudo emplear los sistemas tradicionales, incluso por el confinamiento y el riesgo del coronavirus. Y entonces la pobreza extrema pasa de 8.9% a un 14.9%. Estamos hablando de pobreza por ingreso. Pobreza extrema. La pobreza extrema es cuando una persona no llega a tener un ingreso mensual de $45, ¿ya? Menos de $45 al mes. Y estamos hablando de que 15 de cada 100 ecuatorianos viven en ese nivel. Y acá tenemos $84. O sea que una persona, el 32% de la población, no tiene un ingreso de $84. Esta es una realidad muchísimo más complicada y lacerante en el campo. La pobreza llega al 48%. Casi uno de cada 2 habitantes del país está en situación de pobreza. Si a esto le metemos, esta es pobreza por ingresos, le metemos el dato de la pobreza multidimensional que incorpora, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos, esta cifra de aquí se dispara y va a más del 40%. Entonces estamos en un país donde ya había pobres, ya había desempleados y esto se ha agudizado y se ha complicado de una manera acelerada. Para cerrar estas cifras y un poco de datos más económicos globales, que me motivó mucho lo que presentó Nuri, pero hay que puntualizar algunas cuestiones básicas. Otro de los problemas muy serios en el Ecuador
que con todo lo que señaló ella se ha agudizado es el tema de la desnutrición. El Ecuador tiene el segundo puesto en desnutrición en América Latina. El primero es Guatemala. Ecuador está con un 26% en el segundo puesto, de niños y niñas de menos de 5 años. Y esto es una cosa muy seria, porque es algo irreversible. Los problemas que tienen esos grupos humanos no se pueden recuperar después. A nivel del campo, el 38% de la niñez de menor de 5 años está desnutrida. Y ahí toda pregunta se hará alguno: ¿cómo es posible si en el campo tienen acceso a los alimentos? ¿Ya? Pero hay varias explicaciones. Una es el hecho de que los campesinos y las campesinas comienzan a producir ya no en primer lugar para satisfacer sus demandas, la demanda alimenticia, sino para el mercado. ¿Ya? Comienzan a tener monocultivos, comienzan a disminuir la biodiversidad que caracterizaba sus chacras. ¿Ya? Y claro, en los territorios indígenas las cifras son realmente alucinantes. Se habla del 40% de niños en situación de desnutrición, y en la provincia del Chimborazo hasta del 60%, y en algunos lugares más del 60%. Un tema complicado. Sobre estas cosas normalmente no aparecen en los análisis macroeconómicos. Lo que nos interesa son los déficits. Claro, los déficits crecieron, ya nos presentó aquí también Nuria algunos de los impactos, pero tenemos, por ejemplo, para tener una idea clara de las dificultades del Ecuador, el déficit que se provocó el año pasado. Y ahí aparece uno de los problemas estructurales. Nosotros somos un país producto que vive de exportar materias primas. Se cae el precio del petróleo, recordarán abril del año pasado, se cae el precio del petróleo y por razones de especulación, incluso llega a valer menos de cero, ya no tenía valor alguno. Y además se rompe el oleoducto, los dos oleoductos, el SOTE y el OCP, ¿ya? Por una serie de problemas y dificultades que sería largo explicarles, pero nos quedamos sin ingresos y la economía ecuatoriana prácticamente se paraliza, ¿ya? Y comenzamos a entrar en una fase cada vez más acelerada de endeudamiento externo. Endeudamiento externo que no comienza recién con el coronavirus, sino que viene de antes. Ya les decía, en el año 2015 la economía ecuatoriana se estanca, deja de crecer, y en el año 2014 ya comenzamos a endeudarnos de una manera acelerada. 2014, el precio del petróleo estaba en $100 por barril, y comenzamos a endeudarnos de una manera acelerada cuando el gobierno de la época regresa al Fondo Monetario Internacional para que le autorice colocar bonos en el mercado financiero por $2.000 millones. Y en todo lo largo de la historia de la República, desde 1830 a la fecha, nunca antes nos habíamos endeudado tanto y tan aceleradamente. La deuda externa, la deuda pública, interna y externa, representa algo así como unos $60.000 millones, un poquito más de $60.000 millones, y creciendo, y va a crecer. No sé si han seguido las noticias de los últimos días, porque dicen que vamos a tener que seguirnos endeudando, que es más del 63% del Producto Interno Bruto. Y ahí viene un problema sumamente grave. En los 4 años que tiene de gobierno Guillermo Lasso, desde el 2021 al 2025, solo por pago de deuda externa, intereses y capital, hay que destinar $25.000 millones. Entonces, es un escenario, como pueden ver ustedes, sumamente complicado. Solo en este año se estima que vamos a tener que financiar, concluyo ya, un monto de más de $8.000 millones que no tenemos financiado. ¿Cómo se va a financiar eso? Esa es la pregunta del millón. Más deuda, ya lo han dicho, reducción de las inversiones sociales y privatizaciones, que se les vende ahora como monetizaciones, como concesiones, como privatizaciones, que es otro tema para la discusión. Lo que a mí me preocupa sobremanera es aquello de que lo que se quiere es regresar a la normalidad. ¿Y cómo se quiere regresar a la normalidad? Se dice que tenemos que volvernos competitivos, ¿ya? ¿Y cómo queremos volvernos competitivos? Mayor flexibilización de la mano de obra. No sé si siguen las noticias. Esa es la discusión, ¿ya? ¿Cómo establecer mecanismos de flexibilización laboral, ya que a la postre es precarización del trabajo?
mayor apertura a las actividades extractivas. La minería aparece como la gran alternativa, podríamos hablar sobre esto, y les demuestro que incluso en términos económicos es una estafa, no solo por los impactos sociales y ambientales. Y adicionalmente, entonces, lo que se quiere es hacer más de lo mismo, que en este momento será más de lo peor. Las respuestas reales y alternativas, ese es mi criterio, ojalá me equivoque, no van a venir desde el gobierno, sino desde la capacidad de las propias comunidades de encontrar alternativas a sus problemas, sin dejar de exigir al gobierno, sin dejar de aprovechar de las oportunidades que pueda brindar algún organismo internacional, alguna fundación, ¿no? Pero desde abajo, organizando, creando mancomunidades, interdependencia y la mayor cantidad posible de autosuficiencia. Por ahí tienen que venir las alternativas. Gracias.